El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Si había un lugar importante para los israelitas en el tiempo de Jesús, era el templo de Jerusalén. De hecho, cada año ya estaba estipulado, como por mandato, que los que se encontraban fuera, en la diáspora, pudieran visitar al menos una vez al año el templo. Y tenían momentos muy bonitos, tenían la famosa peregrinación. Y ellos se reunían, se ponían de acuerdo, hacían la caravana. Y justo cuando iban a entrar al templo, cuando iban a entrar a Jerusalén, la veían al fondo, ellos paraban y comenzaban a cantar un canto que existe hasta el día de hoy, que dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Les suenan esas palabras? Fue el canto de entrada, y es lo que el sacerdote debe ir rezando cuando va a llegar al altar, para recordar no solo al sacerdote, sino a todos los que venimos a misa, que somos peregrinos, y hacia dónde vamos al encuentro del Señor. Ese es el verdadero sentido. Por ello el sacerdote no puede revestirse aquí y celebrar directo. Tiene que hacer ese camino. Bueno, pues resulta que en el templo pasaron muchísimas cosas en el tiempo de Jesús y antes. Fue un punto de referencia. Quien lo construyó no fue el rey David, no fue Moisés, fue el hijo del rey David, Salomón. Y Dios no quiso que David fuera el que construyera el templo porque tenía las manos manchadas de sangre. Él era un guerrero, con él no se jugaba, ¿bien? Si tenía que cortar cabezas, cortaba cabezas, ¿no? Pues por ello que Dios le dice: no, tú no vas a construir el templo, va a ser tu hijo Salomón quien lo construya. Y a partir de ese momento ocurrieron ahí en el templo, fue escenario de muchos momentos, y entre ellos uno que a mí me gusta mucho, y se encuentra esta historia en un librito de la Biblia que se llama El profeta Jeremías. Y resulta que un día era día de fiesta. Vamos a poner vamos a ponerlo más religiosamente la fiesta, 12 de diciembre. Bueno, pero ellos tenían otra fiesta. Y entonces acudió todo el pueblo en peregrinación al templo de Jerusalén, se habían reunido y por supuesto tenía que llegar el rey. Y entonces se acercó el rey, se lo traen en andas, y sus hijos, el futuro rey, los príncipes van caminando junto a él, todos van saliendo para saludar al rey y tiene su lugar principal en el templo. Se supone que ese día iba a haber un sacrificio especial por la fiesta que se celebraba y el rey tenía que estar presente. Justo le había tocado en suertes a un muchacho, a un sacerdote. No es como nosotros, ellos eran por familia. Y entonces al muchacho Jeremías le tocó oficiar el sacrificio. Es decir, él tenía el honor delante del rey de tomar el cordero, degollarlo y ofrecer el sacrificio por el rey y por el pueblo. Y además en esa fiesta solemne todo el mundo había acudido. Y entonces llega el momento, ya todos sentados en sus butacas, pantallas, cámaras como aquí, y de repente a Jeremías le acercan el cordero, toma el cuchillo para hacer el sacrificio y escucha en su interior esta voz: Jeremías, habla y no tengas miedo de las palabras que voy a poner en tu boca. Y, no, esto se oye muy feo. Habla, no tengas miedo, porque voy a volver tu rostro duro como la piedra. Y entonces el profeta se pone sin saber qué decir, ¿no? Típico: ay, no preparé la homilía. ¿Y ahora qué digo? No te preocupes, porque yo voy a poner en tu boca las palabras. Y comenzó a hablar, y todo fue para reclamarle al rey y al pueblo que se habían desviado del camino. O sea, imagínate, tenían al presidente ahí delante, tenían al rey delante, y él comenzó a decirle: ¿piensas acaso que por ser el rey vas a salvar tu vida?
Tú y todo el pueblo han estado en contra de Dios, han estado jugando conmigo. Todas sus idolatrías, todas sus injusticias, todos sus engaños recaerán sobre ustedes. Y por supuesto que no le gustó para nada al rey. Era de esperarse. No ofreció el sacrificio, fue como el escándalo, porque Jeremías había hablado en contra del rey y en contra de todo el pueblo. Pero les ayudó muchísimo para darse cuenta de que era lo más importante. Mucho tiempo después, bueno, ¿qué pasó con Jeremías? Terminó la historia. Le fue re mal, porque en la noche fueron por él, lo golpearon y se lo llevaron preso. Y lo metieron en una cisterna que ya no tenía agua, solo tenía lodo. Y Jeremías ahí encerrado por 3 días comenzó a llorar y diciendo, pero esto fue por tu culpa. O sea, encima cumplo la ley y me va requete mal. Todo fue por tu culpa. Y escribió una frase tan bonita en la escritura. Ahí en ese momento de prisión, de soledad, de dolor, escribió esta frase, pero ya sé por qué, Señor. Porque me enamoraste y yo me dejé seducir por ti. Es preciosa esa parte, esa después se los cuento. Mucho tiempo después, cuando Jesús también en el mismo templo vio cómo estaban cambiando las monedas, estaban robando dinero, se estaba vendiendo en el templo, se había dado cuenta que había muchas cosas que estorbaban para adorar a Dios. Y entonces, tomando un látigo, comenzó a sacar y a voltear mesas, a sacar animales ante la sorpresa de todos, y comenzó a dar un discurso, que es el discurso cuando los israelitas veían a Jesús. Para nosotros tal vez no nos diga mucho. A los israelitas, cuando ellos vieron a Jesús que proclamaba, se acordaron de Jeremías. Y entonces se dieron cuenta, por eso, que había llegado un gran profeta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que eres un gran profeta, por este hecho, que era un gran profeta. Bien, pero lo que está claro es que el templo sigue presente. Ayer habíamos hablado del templo en la homilía. El templo más importante es el que fue consagrado el día de nuestro bautismo. Ese templo que cuando nos pusieron aquí el crisma, que es el aceite de consagración, quedamos consagrados como templos del Espíritu Santo. Y también a Dios le duele que en nuestro templo haya cosas que nos estorban para adorar a Dios. En este día que estamos recordando este Evangelio y también que estamos a punto de celebrar la fiesta de Cristo Rey, yo creo que viene la invitación de decir, Señor, saca de mi templo todo aquello que me estorba para adorarte. Todas aquellas envidias, todos aquellos rencores, aquella falta de perdón, aquel orgullo, aquella lujuria, arráncalo, sácalo, para que yo pueda encontrarte a ti. Y aquel que encuentra a Dios en el templo, ha encontrado lo más hermoso. Por ello, para poder adorar a Dios, y eso se había dado cuenta Jesús, era necesario purificar el templo. Hoy pedimos a nuestro Señor eso. Señor, haz de mi casa, haz de mi templo, esta casa de oración, y que no se convierta en una cueva de ladrones, de forma que pueda encontrarme contigo aquí en mi corazón y poder adorarte siempre, poder colocarte como mi Rey. Bueno, pues vamos a pedirle esta gracia a nuestro Señor. Arranca de mi templo todo aquello que me estorba para poder contemplar tu rostro, para poder estar cerca de ti. Que así sea.